Hey, bienvenidos a nuestro podcast. Qué emoción poder estar aquí. Teníamos esto planeado hace tiempito, hacer este formato donde pudiéramos hablar algunos, como dices tú, códigos. Estos Códigos serios. Exacto, donde pudiéramos hablar algunas cosas que normalmente no hablamos en plataforma porque no se puede, porque yo estoy hablando de otro tema y de pronto ahí en medio del tema se me ocurre y digo algo y como que dejo abierta una ventana y no puedo explorar esa ventana. O, por ejemplo, hace poco hice un comentario en Instagram y entonces viene una cantidad de gente a darme hate por algo que dije y no puedo explicar, explicar qué fue lo que dije y profundizar un poquito. Y tú sabes que hay esta tendencia que todo lo que no te suena a lo que tú habías aprendido, mucha gente lo rechaza. ¿Te recuerdas ahora con el tema de Suerte Divina? O sea, Suerte Divina, que me parece el nombre más chévere que hemos tenido de todos los álbumes, ese es el nombre que más me ha gustado. Y la cantidad de gente criticando y con hate simplemente porque no les gusta la palabra suerte, o sea, una cosa ridícula. O porque no entienden el concepto y te digo... Tú siempre vas a ser más benevolente que yo. Yo voy a decir que me parece ridículo y tú siempre no entiendes el concepto. Pero bueno. No, pero eso realza la importancia de un espacio como este porque al final hay muchas verdades que de pronto la gente está descartando porque no estamos profundizando quizá lo suficiente o no hemos transmitido la idea en un formato más tranquilo. Fíjate que ahora la banda está de gira, para los que no saben. Oye, preséntate primero, ni siquiera te has presentado. Bueno, para los que no me conocen, soy Lucas, dirijo la banda Living y... Lucas es el de los bigotes. El del bigote. Y bueno, estamos de gira, para los que no sabían, y en medio de eso he tenido la oportunidad de conectar con gente que te expresa... de pronto su tensión con ciertas cosas que decimos, pero al momento de hacer doble clic, explicar un poco, por ejemplo, el caso de Suerte Divina, hace que las personas digan, ok, lo que ustedes quieren decir es esto, de esta manera, yo necesitaba escuchar esto. Nos pasó, en Argentina nos estaban llevando, la persona que nos llevaba al aeropuerto decía, yo era de estos que escribía hate en los comentarios de Suerte Divina, y loco, esta explicación que ustedes dieron ahora me ha cambiado como el chip. Y eso es un espacio como este, poder tener un formato más cercano para despachar algunos códigos aquí serios. Incluso aclarar, porque entre otras cosas, no es nuestra intención crear este espacio para hacer polémica o para decir cosas que nadie nunca haya dicho y serlos súper especiales porque tenemos un discurso que no es nuestra intención. Es sencillamente poder tener estas conversaciones que nosotros tenemos en casa, porque somos muy buenos amigos. Lucas es uno de mis mejores amigos y a veces tenemos estas mismas conversaciones, no sé, una noche trasnochamos hablando cosas y quizás algunas personas quisieran escuchar esas conversaciones profundas que a veces tenemos y de eso se trata, no de hacer otra cosa distinta, sino tener un espacio donde podamos hablar y ir profundo con algunas cosas que normalmente no profundizamos. Bueno, ya lo dijo el sensei, entonces... Sin más, pasamos al primer episodio de nuestro podcast, que por cierto está sin nombre, ahí aceptamos todavía las sugerencias. Y no solo eso, también sugerencias acerca de qué les gustaría hablar, no porque estemos improvisando, sino porque honestamente queremos... Estamos improvisando un poquito. No, pero no con los temas. No con los temas. Pero muchachos, ahí está abierto el DM o por donde quieran escribirnos para... ¿Sabes de qué me encantaría hablar? De política. Yo me he sentido estos días que estamos en elecciones en Colombia censurado, no me dejan hablar porque no puedo opinar, no puedo decir... Pero me gustaría en algún momento dar mi opinión acerca de política. Estamos fuera de la plataforma. Alguien me escribió un día por Instagram, no me gusta cuando haces referencias políticas en Living Room. Si me he mordido la lengua, imagínate cómo sería si yo hablara de realmente lo que pienso. Sí, pero bueno, esto es un espacio libre, ¿verdad? Y la idea es poder expresar y hablar tal lo que pensamos, como lo pensamos, sin mayor, cuidado. Ya lo oyeron. Ahora bien, ¿cómo se llama este primer capítulo? A mí me gustaron dos nombres para este primer capítulo, pero decidimos quedarnos con la historia que nos contaron mal. El otro nombre que tenía era El negocio de la conciencia de pecado. El negocio de la conciencia de pecado. Ese era el nombre alternativo. Era el nombre alternativo, El negocio de la conciencia de pecado, pero nos quedamos con un nombre un poquito más, como más simple, menos abstracto, y la historia que nos contaron mal. Obviamente, para darles contexto a qué historia me refiero, creo que tiene que ver con la historia de la humanidad, tiene que ver con nuestro origen, tiene que ver con nuestra creación. Nos han contado mal la historia en la forma en la que nos relacionamos con Dios, nos han contado mal la historia acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la vida misma. Y creo que incluso nosotros que llevamos años estudiando la gracia de Dios, incluso el Evangelio bien presentado aún adolece, ¿verdad?,
de unas perspectivas un poco más profundas que nos aclaren realmente quién es Dios, quién es nuestro Padre y quiénes somos nosotros para Él. Entonces, de eso se trata. Creo que la historia del cristianismo, ¿verdad? Y la historia de nuestra vida nos las contaron mal y nos las contaron mal intencionalmente. Por eso el otro nombre era el negocio de la conciencia de pecado, porque realmente hay intereses ocultos detrás de contarnos una historia distorsionada de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Wow. Entonces, háblame un poquito acerca de esa historia mal contada desde el inicio. ¿Cómo comienza la historia mal contada? ¿Cuál es su inicio? Sí, o sea, empecemos hablando del Génesis, ¿verdad? Tú sabes que esta historia del Génesis de pronto es como ingenua para algunas personas, pero yo creo que detrás del Génesis sencillamente hay una narración simple de unas realidades muy profundas. Total. Y entre eso siempre hablamos, por ejemplo, de la caída del hombre, del pecado del hombre, gente de pronto con una concepción un poquito más ingenua, el fruto prohibido. Cada uno le da un nombre de acuerdo a la profundidad en la que se baña en esa piscina, ¿verdad? Y así va a ser este podcast. Entonces, desde el fruto prohibido hasta la caída, pero yo quiero darle un nombre un poquito más a profundidad. Yo creo que es una desconexión de nuestro origen. Lo que pasó ahí en el Génesis, cuando el hombre se equivoca, es una desconexión de nuestro origen, ¿verdad? Y te preguntarás cómo así desconexión de nuestro origen. Es cuando nosotros perdimos perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso ocasionó los problemas de la humanidad. Eso fue lo que lo ocasionó. Entonces, esencialmente ocurren ahí dos cosas en el corazón del hombre. Una, y es que empieza a venir un sentimiento de vergüenza. No sé si te diste cuenta ahí en el Génesis, en la narración que dice que el hombre se sintió desnudo. Sí, claro. Un sentimiento de vergüenza, esta sensación de sentir que necesito que me valide alguien, de sentir que necesito, no sé, ser aprobado, ser amado. Y no fue un asunto de Adán, es un asunto con el que lidia la humanidad. Te das cuenta que la humanidad está todo el tiempo buscando sentirse valorada, amada, aceptada. Las redes sociales han aumentado esta sensación. Y no te estoy hablando de personas con problemas de estima. Te estoy hablando de nuestra naturaleza. Tú le preguntas a un niño que de pronto es ingenuo, ¿qué quiere ser en la vida? Te va a decir quiero ser alguien en la vida. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser alguien en la vida. Y es la idea de que nosotros siempre queremos ponernos por encima de los demás. Siempre queremos ser admirados, valorados, queremos encajar. Pero es muy fuerte esta sensación y muchas decisiones las tomamos sobre la base de eso. Sobre todo muchas decisiones malas. Sobre todo muchas decisiones malas. Ahora, ¿por qué viene este sentimiento? Porque fuimos diseñados para ser amados y aprobados por Dios. Cuando no nos sentimos amados y aprobados por Dios, entonces necesitamos buscar esa aprobación en otros lados, en otras facetas. Y quiero ser práctico porque no se trata, te repito, simplemente de problemas de estima. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que se arraiga en nuestra naturaleza más profunda. Por ejemplo, para matizarlo un poco, quizás tú ves este personaje que es evidente que tiene problemas de estima y que siempre está haciendo comentarios que es evidente que, ¿me entiendes? Una persona con problemas. Como resentido. Sí, o que de pronto, digamos, porque se puede ver de otra manera, una persona que siempre paga la cuenta en todos los restaurantes y siempre quiere comprar la aprobación de los demás. Siempre está como buscando cómo comprarte la aprobación. Yo conozco muchos. Claro. Pero miremoslo de una forma más sutil, ¿verdad? De pronto tú, Lucas, en algún momento estás bien con tu esposa, estás bien con Andrea, tienen un buen carro, tienen un buen apartamento, están viajando y en algún momento se te mete la idea de mudarte a un apartamento más grande y un poco más lujoso y pasar del carro que tienes al último Mercedes. Y detrás de eso está la idea de progresar. Pero si tú vas capas más profundas, te puedes encontrar la sutil idea sencillamente de elevarte un poco más, la idea de ser aceptado en otros niveles, en otras esferas, la idea de cuando te bajes de ese carro la gente te vea de cierta manera. Entonces, lo puedes disfrazar de mil maneras sutiles, de progreso, avance, pero sencillamente incluso puedes enredarte la vida. Puedes sacrificar tiempo, puedes sacrificar dinero, puedes sacrificar lo que realmente te hace feliz siendo engañado por una faceta que no es la correcta. Totalmente. Hay muchas personas hoy tomando una cantidad de decisiones irresponsables en su vida, producto de este sentimiento, producto de este vacío y esto que se origina en la famosa caída que estás hablando. Pero hay otro sentimiento, mencionaste dos. El otro es el temor. Y bueno, obviamente tú sabes, la gente vive con temor, me puedo enfermar, se pueden enfermar mis hijos, se pueden enfermar, no sé, mis papás, y si me quedo sin dinero, y si no tengo cómo pagar las responsabilidades económicas. Y la gente vive muy preocupada acerca del futuro. Y parte del problema de salud mental que hay, que ha existido siempre, porque ahora mismo le ponemos nombre a las enfermedades mentales, antes siempre han existido, solo que ahora se ven más exageradas por las redes sociales y por una cantidad de cosas,
tiene que ver con esta sensación de vulnerabilidad frente al futuro. Y es como que la historia no nos cuadra. O sea, estamos en la Tierra, todo es perfecto, pero de pronto puede venir una noticia que te arruine toda la vida para siempre. O sea, es como que somos tan vulnerables y esa sensación a veces nos hace mucho daño, porque cómo disfrutar la vida cuando en cualquier momento se puede arruinar. Entonces, esta sensación de vulnerabilidad, el hombre siempre ha lidiado con ella. Y estos dos sentimientos también se ven, digamos, como representados en un temor a Dios. Tú te das cuenta que ahí en la misma narración te cuenta que el hombre le dice a Dios, hey, me escondí porque tuve miedo, escuché tu voz y tuve miedo. Es decir, ahora, en este problema de identidad que ocurrió en la identidad más profunda del hombre, el hombre se relaciona con Dios a partir del miedo. Y hay un deseo del hombre de apaciguar a este Dios que aparentemente está furioso. ¿Ves? Porque si tú tienes miedo, es porque tienes miedo de castigo, tienes miedo de condenación. Hay un Dios que quiere castigarte. Hay un Dios que te las quiere cobrar. Hay un Dios que tiene una justicia divina sobre ti. Entonces tú tienes miedo de esa justicia divina y tú necesitas apaciguarlo de alguna forma. Y esta idea espiritual de un Dios al que hay que apaciguar se ha corrido de generación en generación y a través de la espiritualidad de muchas maneras. O sea, ese es el inicio de la historia mal contada. Sí. Un Dios al que hay que apaciguar. Pero piensa cómo nos cuentan la historia de Adán y Eva. Este Dios se molestó y entonces expulsó al hombre del Edén porque Dios no puede estar donde está el pecado, porque Dios es santo. Todo es pura mentira, o sea, eso no tiene ningún tipo de justificación. Dios nunca se escondió del hombre. Fue el hombre quien se escondió de Dios. Tú vas a ver el hombre escondido, no Dios. Es más, cuando el hombre fue, o la mujer, el hombre, representados ambos ahí en Adán y Eva, fueron engañados, Dios estaba ahí. Dios siempre ha estado al lado del hombre, nunca se escondió. Dios no se ruboriza con el pecado del hombre. Dios no se escandaliza con el pecado del hombre, ni se ruboriza, ni es como la kriptonita donde Dios no puede estar. Y es que nos vendieron el pecado como la kriptonita de Dios. Dios puede estar en todos lados menos donde hay pecado, entonces tiene que ir. Por eso se fue cuando Jesús estaba en la cruz, Dios se tuvo que apartar y por eso todo se puso oscuro, porque Dios no puede estar donde hay pecado y Jesús estaba cargando el pecado. Mentira. Es una historia mal contada. Entonces, definitivamente, lo primero que ves es que esto se filtra en la misma historia de Génesis, donde un Dios furioso que tiene que echar al hombre y el hombre se va y lo echa del Edén. Mentira. Dios estuvo ahí siempre tratando de volverlo a su identidad. Esta sensación de vergüenza y de vulnerabilidad frente al futuro, Dios la trata de cubrir. Te das cuenta que la manera que lo hace es a través del sacrificio de unos animales y cubre al hombre para que no se sienta vulnerable. Lo que pasa es que esto sencillamente es lo que se conoce como un tipo, como una representación de lo que Dios iba a hacer de una forma más profunda. Y entonces lo cubre con estas pieles de animales para sanar su sensación de vulnerabilidad y su sensación de miedo. No era más que eso, un Dios tratando de cubrir. Ahora bien, tú te das cuenta y... Me llama la atención eso, que ese primer sacrificio que plantea Génesis, porque los que han tenido contexto cristiano saben que este episodio donde se sacrifican los animales y se le ponen las pieles a Adán y Eva para cubrirlo fue el primer sacrificio. Y justamente no fue un sacrificio para apaciguar a Dios, todo lo contrario, se ejecutó en aras de Dios acercarse al hombre. Pero aparte del hecho de quién hizo el sacrificio, no fue el hombre, fue Dios. Fue el hombre. Fue Dios quien hizo el sacrificio. Entonces empecemos por ahí. Es un Dios que provee, no un Dios que demanda. El hombre está escondido y Dios provee un sacrificio para que él se le vayan estas sensaciones, esta percepción que tiene. Ahora, fíjate que hablando de problema de identidad, porque siempre hemos creído que este es el pecado original. El error en sí mismo. Pero te das cuenta que el pecado, la palabra que se usa para pecado es la palabra amartía, griega. Y esa palabra amartía significa sin forma, significa sin identidad, significa una identidad confusa. Seguramente la definición popular es la de errar el blanco. Errar el blanco, pero esta de errar el blanco tiene que ver con la palabra, digamos, es más común en el imaginario colectivo. La palabra la asocian a los textos de Aristóteles que a la Biblia. Pero están los textos de Aristóteles. Y en los textos de Aristóteles se habla de errar el blanco como la forma en la que Aristóteles está usando la palabra. Pero en su contexto más literal, la palabra es sin forma. Entonces, esta idea del pecado como algo malo que hacemos, los pecados como algo malo que hacemos, es una idea que hay que replantear porque en realidad tiene que ver con esta caída, tiene que ver con una desconexión, tiene que ver con un problema de identidad, la identidad más profunda del hombre. Por eso la palabra amartía es una palabra sin forma, sin identidad. Ese es el real problema del hombre, no su conducta producto de esa percepción que tiene de la vida. Ahora,
Este deseo de apaciguar al hombre, de apaciguar a Dios, perdón, es un deseo que tú ves en todas las generaciones y en todas las formas de espiritualidad, no la espiritualidad cristiana. Dejemos el cristianismo a un lado. Si tú ves, por ejemplo, esta serie Vikingos, que me encanta, se las recomiendo, te vas a dar cuenta que ahí muestran a los paganos y muestran a los cristianos, ¿verdad? Y entonces, ambos, uno desde el cristianismo y otro desde el paganismo, te muestran cómo se desarrolla su espiritualidad. Y es curioso porque es la misma espiritualidad. Ambos están tratando de apaciguar a Dios. Unos apaciguando a los dioses paganos y el otro apaciguando al Dios cristiano. Pero ambos viven una espiritualidad pensando en que este Dios está molesto y que hay que hacer sacrificios y que hay que humillarse y que hay que arrastrarse para que este Dios no deposite su ira. Y la historia del cristianismo es la historia de un Dios molesto. Es más, mira, te quiero adelantarme una vez porque te das cuenta que la historia que nos venden es que esta ira de Dios y este Dios que hay que apaciguar, finalmente es la que cae sobre Jesús. Y entonces lo que hace Jesús es ponerse en la mitad entre nosotros para que la ira de Dios no nos caiga a nosotros. Jesús se pone en la mitad. Es como si fuera el policía malo y el policía bueno. Sí, o sea, Jesús nos salvó fue de la ira del Padre. Jesús nos salvó fue la ira del Padre. Esto es una historia absolutamente mal contada. Que la ira de Dios cayó sobre Jesús y nos la fundamentan en el hecho de que fue tanto, Dios estaba molesto y su ira cayó, que Jesús le dijo a Dios, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Porque Dios lo abandonó. Pero Dios no lo había abandonado. Ahorita si quieres hablamos de eso. Dios ningún lo abandonó. Era su percepción acerca del amor del Padre. Sí, de hecho, lo que Jesús cita ahí. Y yo por mucho tiempo pensé que el Padre había abandonado a Jesús. Y es lo que mucha gente piensa hoy. Es un salmo mesiánico que está diciendo Jesús, ¿por qué me has abandonado? Está en los salmos, lo escribe David. Pasas 3 páginas más en la Biblia y otro salmo mesiánico dice, no, en mi desesperación pensé que me abandonaste. Y ahí mismo pasas unos versículos adelante y Jesús dice, al supuestamente Dios que lo abandonó, luego le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo mismo. O sea, no tiene que ver con... O sea, lo que trata de decir es que en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo así? Si me habías abandonado. Sí, me habías abandonado. Lo que tiene que ver es con percepción. Es lo mismo de la espiritualidad. O sea, el problema de Adán no fue que Dios lo abandonó, que Dios se escondió. Es la percepción que él tiene de Dios. Y la percepción de Jesús en la cruz se ve distorsionada porque Jesús se hizo pecado. Entonces, como él se hace pecado, su percepción acerca del amor de Dios se distorsiona. Entonces, es por eso que él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no lo había abandonado, solo que él lo percibe abandonado a través de los ojos de una identidad distorsionada, porque él se había hecho pecado. Ahora, luego, a pesar de que no veía con claridad, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, él sabe que no está viendo con claridad, pero Dios está ahí. Un lapsus. Un lapsus. Entonces, es lo mismo. O sea, siempre hemos vivido esta espiritualidad tratando de apaciguar a Dios. Y lo hacemos hoy. Hoy hay gente, para no hablar de nadie extraño, hoy, tú y yo por momentos hacemos cosas para apaciguar a este Dios. Para apaciguarlo. De pronto, no sé, por ejemplo, gente que viene al living room para que le vaya bien. Es decir, que si no vienes te va mal. Entonces estás apaciguando de alguna manera. Yo yendo al living room así. O sea, yo decía, si yo no hago esto, entonces no me va bien. La semana que no iba sentía que me iba a ir terrible en la semana. Desde que estoy yendo al living room me está yendo súper bien. ¿Cómo así? O sea, que me entiendes, que cuando no ibas al living room no habías apaciguado al Dios que no hace que te vaya bien. Entonces se vuelve lo mismo y te das cuenta que, como te digo, como esto es un asunto de la naturaleza del hombre, desde las expresiones más primitivas de espiritualidad, el hombre está apaciguando a cualquiera que sea su deidad. Entonces te das cuenta, por ejemplo, de estas tribus aborígenes que llevaban frutos y los presentaban a Dios cuando no había llovido, ¿verdad? Y cuando el asunto se empeoraba, que ya había muchas temporadas sin llover, a pesar de los frutos, tenemos que hacer un sacrificio que lo apacigüe, porque tiene que ser que está muy molesto. Entonces, ¿qué tal si hacemos un sacrificio humano? Pero si aún no llovía después del sacrificio humano, Dios está demandando algo aún más grande. Este Dios está muy furioso. ¿Qué tal si llevamos a nuestro hijo? Y se hizo muy popular en la espiritualidad primitiva la idea de sacrificar a los primogénitos, a lo que más amabas tú, a un hijo. Se hizo muy popular esa idea y te encuentras estas expresiones de espiritualidad en los habitantes de Canaán, de esta tierra cananea, ¿verdad? Donde llega Abraham. Por eso, cuando Dios le dice a Abraham, mira, yo necesito que tú me sacrifiques a mi hijo. Delicado esas comillas. Cuando Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú me sacrifiques a mi hijo, ¿verdad? A tu hijo, perdón, a Isaac. Para Abraham no era nada nuevo. Era otro Dios, igual que los dioses cananeos que siempre pedían sacrificios, porque la idea de la espiritualidad es un Dios que hay que apaciguar. Entonces, cuando Dios le dice eso a Abraham, no es como que, ay, ¿qué le dijo a Abraham? ¿Qué petición? No, es que ya todos los dioses hacían estas peticiones. Entonces, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice, hey, aguanta. Y es cuando viene la revelación que la gente aún no ha entendido. Dice, yo no necesito que tú me apacigues a mí.
yo voy a, como lo hizo en el Edén, ¿verdad? Yo soy quien voy a proveer para apaciguar tu conciencia de pecado. Porque el que necesita apaciguar la conciencia eres tú, no yo. Tu conciencia de vergüenza, tu conciencia de pecado. Yo voy a proveer un cordero. Yo soy quien voy a proveer un sacrificio. Entonces te das cuenta que es lo mismo con Cristo. O sea, Cristo no, la figura de Jesús en la cruz no viene a apaciguar la ira de Dios, ¿verdad? No se trata de eso. La figura de Jesús en la cruz finalmente lo que viene es a pagar el precio por el pecado, a volvernos a nuestra identidad, a que Jesús sencillamente cargara el pecado de la humanidad y nos librara de ese pecado a través de la obra en la cruz, que esto tiene unas implicaciones en lo que tiene que ver con la naturaleza, que no voy a entrar en esas profundidades ahora, pero sencillamente la obra de la cruz lo que viene es a quitar el pecado de la humanidad. O sea, recapitulando un poco, entonces tenemos una historia mal contada que viene a raíz de que el hombre, en la distorsión de su identidad, comienza a reducir la espiritualidad a un Dios que hay que apaciguar. Producto de dos sentimientos que tuvo en su caída, que fueron la vergüenza y el miedo. Esto hace que te relaciones con Dios a través de esos dos paradigmas y tú terminas como en una dinámica espiritual de siempre estar apaciguando a Dios. Incluso el servicio a Dios. Y en algún momento vamos a hablar de servir a Dios, pero mucha gente le sirve a Dios para no decepcionarlo. En el fondo es una forma de apaciguarlo. Oye, tú me hiciste esto por mí, ¿verdad? Tú hiciste esto por mí, ahora yo estoy en deuda contigo. Fíjate lo importante tengo que servir, tengo que hacer, pero en el dinero, muchas cosas, muchas. Ahora que Majo menciona el tema del dinero, por cierto, un saludo a toda la gente de nuestra producción que están aquí, no los están viendo, pero están aquí. Por eso hablábamos del negocio de la religión y vamos ahí. O sea, una historia mal contada tiene unas repercusiones hoy. Esa dinámica inconsciente de estar apaciguando a Dios tiene unas repercusiones en el hoy. Claro, entonces te vas a dar un poquito ahí en escena de dónde nace la ley, por ejemplo, ¿verdad? La ley que trata de resolver moralmente un asunto de identidad. La ley trata de resolver un asunto que no podía resolver. Entonces tú te das cuenta que Moisés está Ahí me estás explicando lo que me dijiste de dónde entra lo del negocio. Sí, te voy a explicar. Desde el inicio, ok. Moisés está con el pueblo de Israel completo y este pueblo de Israel está atemorizado de la presencia de Dios. Porque te dije ahorita que por estos sentimientos nosotros nos relacionamos con Dios a partir del temor. Okay. Eso hace parte de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Se relaciona con Dios. Como no conoce su origen, se relaciona con Dios a partir del temor. Correcto. Entonces, este pueblo le dice a Moisés, hey, no queremos sentir este temor cuando hablamos con Dios. Hablemos mejor a través de ti. Tú háblanos a nosotros y dinos lo que hay que hacer y nosotros lo hacemos. Y ahí es donde aparece la ley. Pero esta ley lo que hace es agravar el problema. Porque si el problema de identidad no se puede resolver con leyes, porque el problema no son los actos del hombre. El problema es la identidad de los hombres que los lleva a cometer estos actos. Entonces, lo que hace es incrementar el problema. En realidad, lo que nosotros necesitábamos era volver a nuestra identidad. Lo que necesitábamos era un espejo. Por eso la Biblia, la misma palabra dice que la palabra de Dios es un espejo. La Biblia no es un libro moral, nos los han vendido, otra historia mal contada. Nos vendieron la Biblia como un libro moral, pero la Biblia en realidad, o la palabra de Dios, por no llamarle la Biblia, la palabra de Dios es un espejo que nos muestra quiénes somos, nos regresa a nuestra identidad. Y cuando tú sabes quiénes eres, cuando tú reconectas con tu origen, se sana tu conciencia de pecado. Cuando tú reconectas con el sacrificio eterno de Dios, se sana tu conciencia de pecado y tú puedes vivir tu espiritualidad de una manera distinta. Pero en fin, entonces volviendo a por qué se volvió un negocio. Entonces aparece la ley. Y esta ley, ¿verdad? Lo que te genera opciones para apaciguar a Dios. Tú puedes apaciguarlo a través de sacrificio de animales, por ejemplo. Hay una manera, como la ley estaba basada en este Dios al que le tememos, esta ley te ofrece cómo apaciguarlo y te dice, apacígualo con estos sacrificios. Entonces, ¿qué pasa? El negocio de la religión aparece aquí cuando los que dirigían toda esta organización empezaron a decir, oye, ¿y si nosotros hacemos que esta gente venga una y otra vez a apaciguar su conciencia de pecado? ¿Y si nosotros nos volvemos quienes le suministran a estas personas los animales que van a sacrificar? ¿Y si nosotros les vendemos el mismo animal una y otra vez y no lo sacrificamos? Una de las costumbres que tenían era cuando la gente llevaba a su corderito al templo a sacrificarlo, lo entraban por una puerta, ¿verdad? Supuestamente lo sacrificaban, pero no, lo que hacían era que lo sacaban por la otra puerta y se lo vendían al próximo parroquiano. Se vuelve como una especie de negocio que la gente tenga este sentimiento de apaciguar. Claro, porque yo te vendo aquello con lo que apaciguas a Dios.
¿verdad? Sea que des dinero en la iglesia, con eso apaciguas a Dios. Sí, eso ha venido evolucionando. Yo administro esa forma de apaciguar a Dios, o sea, que des dinero en la iglesia, ¿verdad? De una perspectiva mal manejada, obviamente. Somos muy generosos y lo entendemos, pero desde esta perspectiva del miedo. Entonces, sea que des dinero en la iglesia, sea que vayas y subas una montaña, sea que sirvas a Dios y te coacciono para que sirvas a Dios en la iglesia a través del miedo. Muchas maneras a través de las cuales yo puedo monetizar tu deseo de apaciguar a Dios. De hecho, se hacía en la Edad Media. Se hacía. Las famosas indulgencias que fueron objeto de... Siempre edificios, grandes edificios hoy que tú vas cuando vas a Europa y los ves y tú dices grandes edificios y dices, ¿quién hizo esto? Se financiaron con dinero de miedo. Con el dinero del miedo se volvió el negocio de la conciencia de pecado. Es decir, yo necesitaba que este cliente fuera y viniera. Yo no podía, el negocio se sostenía en la medida en que la conciencia de pecado volviera rápido otra vez a la persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega Jesús a la tierra, Él viene a amenazar este sistema. ¿Por qué? Porque Él dice, hey, ven acá, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, que todo lo que ustedes conocían que no se parezca a mí, no es Dios. Entonces pone en tela de juicio un negocio millonario. Pone en aprietos al negocio de la conciencia de pecado. Por eso era que les ponías poner ese título, el negocio de la conciencia de pecado. pecado. Claro, porque tú te das cuenta cómo Jesús fue molido y cómo Jesús fue masacrado, la misma Biblia lo dice, pero lo que cayó sobre Él fue la ira de este sistema religioso, no la ira de Dios. Claro. Fue la ira de este sistema religioso, que Dios usa esa ira, ¿verdad? De ese sistema religioso, y Dios usa esa muerte de Jesús como una estrategia maestra para finalmente librarnos de la naturaleza de pecado. Pero fue la ira del sistema la que cae sobre Jesús, no la ira de Dios, no la ira de un Dios enojado. Esto cambia toda la perspectiva, porque nosotros no podemos ver la cruz como un acto de ira y de justicia de Dios, tenemos que verlas como un acto de amor. Fíjate que la Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo. No de tal manera Dios necesitaba justicia. No dice, de tal manera Dios necesitaba apaciguar su ira. La palabra ira no se menciona, dice, de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Que entregó a su único hijo. Entonces cambiamos la versión de un Dios que nos ama por un Dios justiciero y penitenciero. Lo entiendo. Ahora, para ir cerrando un poco, ¿cómo una persona hoy... Ahora, este negocio, perdón que te interrumpa, este negocio aún sigue. Y te das cuenta que incluso las traducciones de la Biblia le apuntan a esto. Por ejemplo, la palabra metanoia. La palabra metanoia, que es la que se conoce actualmente como arrepentimiento, ¿verdad? Esta palabra metanoia en realidad lo que significa es un cambio de mentalidad, pero fue traducida con una palabra española, que es la palabra arrepentimiento, que viene de penitencia, y le pusieron esta palabra arrepentimiento, doble penitencia. Entonces, cuando tú escuchas arrepentimiento, es imposible que tú no pienses en doble penitencia, porque el origen es de esta palabra española que te lleva a, hey, necesitas apaciguar. Penitencia es la forma en la que yo apaciguo a este Dios furioso. Entonces, las mismas traducciones de la Biblia lo que hacen es alimentar la conciencia de pecado y la conciencia de un Dios que necesita ser apaciguado. Si nosotros no cambiamos esta dinámica de un Dios que necesita ser apaciguado por un Padre que más bien provee un sacrificio para nosotros, no un Dios que está en demanda, sino un Dios que está ofertando, nunca vamos a vivir una espiritualidad libre y genuina. Una pregunta que yo tengo y es, por ejemplo, está claro todo lo que tú has hablado de lo que gira alrededor en este momento del negocio de la conciencia de pecado. Si, por ejemplo, yo quiero realmente, en este momento de mi espiritualidad, saber qué es verdadero y qué no, o sea, qué correspondía a ese negocio y qué es lo que realmente correspondía al verdadero negocio de Dios, porque este es el negocio del humano, la conciencia de pecado, pero el verdadero negocio de Dios, ¿cómo puedo crecer en eso? ¿Cómo puedo alimentarme de eso si de pronto lo que tengo a mi alcance tiene más que ver con la historia mal contada? Voy a retraducir la pregunta de Majo, que de pronto no la escuchan bien, y es valiosa. Es al final, ¿cómo identifico yo si en mi espiritualidad estoy siendo víctima quizás de este sistema de historia mal contada? ¿Cómo hoy puedo darme cuenta si el camino de mi espiritualidad va en esa dinámica de apaciguar a Dios? Respóndela tú. No, yo creo que hay muchos ejemplos prácticos de eso. Por ejemplo, hay personas en sus finanzas, porque, a ver, las indulgencias se acabaron hace rato. Es decir, pagar por la salvación a la iglesia, eso se acabó hace rato, y de pronto hoy está un poco más camuflado. Por ejemplo, cuando comprometes la salud de tus finanzas en el hecho de que si diste o no, de una manera tóxica, porque como lo dijiste ahorita, la generosidad es un fruto que
que tienen las personas que hemos entendido que Dios es nuestro proveedor, pero hay un punto en que esto se vuelve con la misma dinámica de apaciguar. Es decir, si yo no doy esto, entonces Dios me va a maldecir mi finanza, porque es lo que hoy desde muchas plataformas se dice. Sí, y entre otras cosas, por ejemplo, hablando de diezmo específicamente, yo soy un diezmador, pero tú puedes ser un diezmador desde el temor. Es decir, cuando uno usa la palabra diezmo, por ejemplo, enseguida produce repulsión. Es más, yo la estoy diciendo aquí con un poquito de respeto, pero es una palabra como ¿entiendes? Es una palabra muy como así que, Carlos, que tú diezmas, ay Dios, qué ignorancia, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, que es como que... Y es justamente porque se ha usado esta expresión que tiene unas profundidades espirituales para aumentar la conciencia de pecado y para financiar el negocio de la conciencia de pecado. Pero realmente, si tú buscas el origen espiritual de esto, te vas a encontrar con una cosa muy distinta a la que nos han enseñado. Los famosos pactos, por ejemplo. Hay muchos de estos pactos que lo que buscan es apaciguar, ¿verdad?, a Dios para que ceda. Es decir, si yo le ofrezco algo a este Dios molesto, quizás Él cede un poquito y puede acceder a las pretensiones que yo tengo para con Él. Pero siempre estamos apaciguándolo, siempre estamos como buscando compensarlo. Sí, hay gente que, por ejemplo, se mete en rollos como, no, voy a hacer un ayuno porque estoy buscando pareja, o voy a hacer un ayuno porque quiero un carro nuevo. Y es como tratar otra vez de entrar en esa dinámica. O la gente que se levanta súper temprano en la mañana, me voy a levantar a las 4 de la mañana, pero del fondo hay la idea de sacrificio, porque es que la idea de sacrificio lleva implícito apaciguar a un Dios molesto. Si ese Dios molesto puede ver mi sacrificio, entonces yo de alguna forma estoy compensando su molestia, estoy ganándome su aprobación. Y hace poco yo escribía que un poquito en Instagram, esto lo leí en algún lugar, no recuerdo dónde, pero que esta religiosidad o esta manera de vivir con conciencia de pecado es hacer puntos con alguien que no está llevando la cuenta. Porque finalmente la postura de Dios es muy distinta a la que nosotros hoy entendemos. Entonces, todo este negocio de la religión hoy nos ha vendido una historia que nos hace pensar que la cruz es un acto de justicia, cuando en realidad es un acto de amor de un Dios no que nosotros estamos pretendiendo apaciguar, sino más bien un Dios que ha apaciguado nuestra conciencia de pecado a través de la obra de Cristo y nos ha hecho nacer a una nueva naturaleza libre de esta conciencia de pecado. Y que además, con la venida de Cristo, porque te decía, finalmente Jesús es nuestro espejo. Este Jesús nos modela realmente nuestro origen. Somos hijos de Dios. Y eso será tema de otro podcast. En una ocasión me dijiste que Jesús no vino a decirnos cómo tenemos que ser, sino nos vino a decir cómo somos. Exactamente. Eso lo cambia todo. Claro, porque en Jesús está nuestro origen. Nosotros somos hijos de Dios como Jesús. Y te das cuenta que este Jesús viene a ser aquí en la tierra, ¿verdad? El primogénito de los hijos de Dios. La Biblia dice por eso, así como es Él, así somos nosotros en este mundo. O sea, Jesús es un espejo. Cuando tú te miras a Él, miras tu origen, miras que eras hijo. Por eso lo primero que Él hace, dice, hey, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. O sea, Él vino a revelarnos nuestro origen y a entregarse por nosotros. No para apaciguar a Dios. La escena, más que ahorita lo hablamos, más que un Jesús que se pone entre la mitad de Dios y nosotros, es como si Jesús tratara de cambiar el corazón de Dios hacia nosotros, cuando en realidad Jesús lo que estaba haciendo era cambiar la percepción de nosotros acerca de Dios. Es muy distinto. La escena en realidad no es Jesús interponiéndose entre Dios y nosotros para llevar la ira que venía hacia nosotros, sino la escena más bien es Dios, ¿verdad? Como si viniera un tren a atropellarnos y Dios nos empuja del carril y ese tren le cae encima. Es muy distinto. Claro. Pero Dios no es el tren. ¿Me comprendes? No, se entiende, claro. Entonces es muy distinto, es muy diferente. Y pareciera que fuera sencillamente como palabras abstractas ahí que no llevan a ningún lado, pero esto lo cambia todo. Porque es muy difícil relacionarse con un Dios que siempre está demandando. Es muy difícil relacionarse con un Dios justiciero, un Dios que el que la hace la paga. Es más, piénsalo bien, si fuera un Dios que el que la hace la paga, en la resurrección hubiera sido la oportunidad precisa para vengarse. Claro. O sea, me mataron, ahora voy con toda. ¿Me entiendes? O sea, todo lo contrario. O sea, fíjate que después de la resurrección Jesús se encuentra con Pedro y lo que hace es, ¿me entiendes? Es redimirle otra vez su identidad. Entonces, finalmente, como te digo, la obra de la cruz tiene que ver con nuestra identidad redimida, más que con otra cosa. Impresionante eso. Creo que es súper valioso porque hay gente hoy viviendo una espiritualidad miserable a causa de esta sensación de estar
apaciguando a Dios constantemente y me parece súper revelador esto. Además, porque te digo, fui víctima de esta dinámica por mucho tiempo. Siempre pensé que yo tenía que de alguna forma estar haciendo los punticos correctos para que las cosas marcharan de la forma que se esperaba. Incluso, ahorita medio lo abordaste, lo del servicio. Yo recuerdo que cuando comencé a servir a Dios, tocando pues en la reunión de la iglesia, yo sentía que yo tenía que hacer los puntos para que Dios estuviera contento conmigo y las cosas funcionaran bien el domingo. O sea, si yo no lo apaciguaba bien en la semana, se me caía la estantería el domingo, no quería ni que llegara el domingo. Si yo había hecho los rituales correctos para apaciguarlo, entonces ya yo el domingo me sentía como un Bill Johnson. Mira, yo te digo una cosa, yo que enseño todas estas cosas y las tengo claras, yo mismo me he visto apaciguando a Dios a veces. Te voy a contar, por ejemplo, es típico que voy a enseñar en Living Room, típico, y es típico que ese día tengo un rollo con Natalia. Es típico. Y es como el asunto, si yo no arreglo con Natalia, no me va a ir bien en la plataforma. Es una cosa, ¿me entiendes?, que me viene a la mente enseguida. Necesito apaciguar las consecuencias de lo que hice. Y voy y le pido perdón a Natalia con la lengua entre los dientes porque en realidad no quiero pedirle perdón ni quiero arreglarme con ella porque estoy molesto. Entonces finjo, ¿verdad?, como dé lugar a la fuerza, arreglarme con ella para apaciguar las consecuencias de lo que puede pasar en plataforma. Y a veces me veo haciendo eso y yo digo, Dios mío, no puede ser que yo esté haciendo esto. Y es por momentos, como te digo, esto puede representarse o puede manifestarse de una forma sutil. Y vimos una espiritualidad apaciguando. Es decir, que a la final en este camino nosotros tenemos que crecer en una conciencia de quiénes somos, porque el negocio es otro, el negocio socio. Sí, definitivamente. Por eso, como te digo, la Biblia dice que en esto consiste la vida eterna, en que lo conozcamos a Él. Pero lo conozcamos a Él desde el origen, ¿verdad? Y con eso hay mil cosas que podríamos hablar, la línea del tiempo. Tenemos una percepción basada en la esfera de los sentidos y en lo temporal, en lo pasajero, no en lo eterno. Una cantidad de cosas. Por eso ahorita estaba explicando la obra de la cruz, pero no quise entrar en esas profundidades porque nos gastaríamos todo ese episodio y hay que entrar a explicar realmente, bueno, si no era apaciguar la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la consecuencia? Porque pareciera que nuestro mensaje estuviera diciendo que el sacrificio de Cristo no era necesario. Sí. Que simplemente fue necesario para tranquilizar. No, sí fue necesario, solo que no fue necesario para apaciguar la ira de Dios. Sí, hay que hacerle zoom a eso. Hay que hacerle zoom en otro episodio, ¿verdad? Por eso no quise entrar ahí, no quise adelantarme y sencillamente le puse stop ahí porque nos gastaríamos todo este episodio y eso amerita un episodio completo. Bueno, ya lo oyeron, queridos, queridas, que escucharon esto. Me resta solo por decir, para cerrar, bueno, no sé si querías decir algo más, pero en verdad necesitamos volver al origen y despojarnos de esta idea que el Padre necesita ser apaciguado por tus obras o por tu performance o por tu comportamiento y más bien permitir que el Espíritu de Dios te ponga en la conciencia de que Dios siempre ha estado contigo, de que Dios te respalda, de que eres amado, de que eres aceptado y construir tu relación no basado en un Dios que hay que apaciguar, sino en un Dios que siempre ha querido conectar. Eso es lo que me llevo y no sé si tú quieres. Gracias por haber estado con nosotros en este primer episodio. Espero que les haya gustado. Y bueno, y vamos a seguir hablando de cosas así. Bueno, nos vemos en el próximo. Eso fue Living Room Podcast.